Gracias, Padre. Nos humillamos ante ti, nos humillamos ante tu encarnación, nos humillamos ante tu sacrificio, Señor. No hay Navidad sin cruz. De hecho, Señor Dios, una Navidad sin cruz es una Navidad vana, porque este niño que era Dios mismo se hizo hombre para morir. Señor, qué precioso, porque esa era nuestra necesidad. Señor, no la de un simple maestro, no la de un simple hombre iluminado con buenas enseñanzas que podamos seguir. Necesitamos un cordero, necesitamos uno que muera en nuestro lugar, un sustituto nuestro. Y es por eso que te hiciste hombre, para morir. Señor Dios, a diferencia de todos los que nacen, todos los mortales nacen para construir una vida, Señor, pero tú naciste con el fin de llegar a una cruz. Señor Dios, gracias. Gracias, Padre, porque a partir de esa cruz hiciste de toda nación un pueblo que te proclama. Eres proclamado entre las naciones, eres anunciado entre las naciones, porque, Señor, tú fuiste el Cordero que tomó nuestro lugar, que tomó nuestra naturaleza de pecado, que tomó, Señor, nuestro pecado y lo clavaste una vez y para siempre, Señor Dios. Y es por eso, Dios, que celebramos. Las piedras vivas se han reunido en este lugar a celebrar tu entrega por nosotros. Señor Dios, gracias, Padre. Sí, Señor, podíamos haber estado en otro lugar, o quizás descansando, Señor Dios, Padre, pero hemos decidido, Señor Dios, porque entendemos nuestro rol como piedras vivas, reunirnos en tu nombre, Señor Dios, reunirnos, Señor Dios, a declarar: tú eres nuestro Dios, tú eres el primero. Y en este último domingo del año, Señor Dios, hoy domingo último del año, Señor Dios, podemos decir juntos como iglesia, Padre, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra vida, que tú eres nuestra salvación, Señor, y que estamos felices en ti. Nos regocijamos en tu amor, Señor. No necesitamos más. Necesitamos, Señor, solamente meditar en tu amor, Señor, meditar en tu bondad, meditar en tu gracia, Señor, sobreabundante, Jesús. Gracias, Señor Dios, porque estás construyendo tu casa espiritual, estás construyendo tu morada entre los hombres. Pusiste a Cristo como la piedra principal, pusiste a Cristo como la piedra, el cimiento principal, Señor. La cabeza del ángulo eres tú, Jesús, y sobre esa cabeza estás construyendo con piedras vivas, Señor, tu edificio, tu templo espiritual, tu reino, tu iglesia sobre la tierra, Señor, tu gobierno. No somos una iglesita, una congregacioncita, Señor, tenemos el llamado de ser tu gobierno sobre la tierra, Padre. Y aquí estamos, Jesús. Tú eres nuestra pasión, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra satisfacción, eres nuestra felicidad. No necesitamos más para estar completos, no necesitamos más para estar felices. Eres tú nuestra dicha, eres tú nuestra paz, príncipe de paz. Maravillarnos nos dio al príncipe de la paz. Admirarnos en ti nos ha dado al príncipe de la paz. Gracias, Jesús. Aquí estamos, Señor Dios. Te adoramos, Jesús. Entregamos nuestro corazón. Señor, todo reino caerá ante tus pies. Y hoy te pedimos, todo reino de tinieblas en nuestro corazón, toda potestad de las tinieblas, caiga, porque esa es la promesa. Reinos caerán ante ti, Señor Dios. Toda tiniebla en nuestros propios corazones, toda oscuridad, hoy, por aquel que se hizo luz de las naciones, Cristo, el Mesías, el siervo de Jehová. Señor, toda tiniebla en nuestros corazones caiga, toda enfermedad del corazón, toda amargura, toda tristeza, hoy sea derribada. Todo dolor, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, Señor,
Hoy le quitamos el gobierno y el dominio ante Cristo el Rey, ante Cristo el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Nuestros corazones están henchidos de gozo. Nuestros corazones, Señor, se inflan de alegría, Padre, por tu salvación, por tu amor en nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor Dios, reconociéndote, Cordero de Dios, Cordero de Dios, digno es el Cordero. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Padre, nuestras bocas te exaltan, Señor. Nuestras bocas, Señor, se ponen de acuerdo con la fe. Señor, por fe hoy declaramos, por fe hoy te alabamos, Señor. Eres nuestro gozo, eres nuestra paz, Señor. Eres nuestra plenitud, Jesús. No necesitamos aparte de ti más. No necesitamos más, Señor Jesús. Jesús, tú eres la dicha de nuestras vidas. Hemos descubierto el gozo, Señor. Hemos descubierto la plenitud. Señor, una persona. Jesús, 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 te alabamos. Jesús, te bendecimos y te glorificamos. Feliz Navidad, iglesia del Señor. Dios con nosotros. Acérquese a 2 o 3 personas a su alrededor y va a decirle: feliz Natividad, feliz Navidad, feliz regalo hemos recibido. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya, bendito es Dios, nuestro Rey. Feliz Navidad, ministros del Señor, gloria a Jesús. Nuestro Rey, nuestra salvación, nuestro gozo no depende de un día, no depende de una fecha. A muchos con la Nochebuena se les acabó lo único bueno que tenían, la fiesta. Pero nuestro gozo es eterno, nuestro gozo es continuo, nuestro gozo es una persona maravillosa, una persona especial. Qué gozo verles, iglesia del Señor. Qué gozo, es crucial gozarse. Es crucial alegrarse. Hay algunos que no manifiestan el gozo. No sé, yo tengo problema con esa falta de evidencia del gozo, porque el gozo se expresa. El gozo se expresa. Y yo los veo celebrar en otras ocasiones y están alegres, pero cuando se trata de Cristo, entonces digo, no tienen el gozo genuino, no tienen el gozo real. Cristo nos lleva a ejercitar el gozo. Y los ángeles trajeron buenas nuevas, dice, de gran gozo. Qué bueno es el Señor. Los pequeñitos tienen su clase, adoraron con nosotros en esta mañana y les invitamos a ellos a su clase especial. Qué maravilloso es Dios. Yo oro que usted esté aprovechando el tiempo para hacer el canal de gozo, el canal de alegría en una sola cosa. Por favor, tenemos que ser intencionales. El gozo es una persona, es el regalo, Cristo Jesús, en medio nuestro, viviendo con nosotros, viviendo para nosotros y por nosotros, Él haciendo su perfecta voluntad en nosotros. Familia del Señor, ¿está haciendo el canal de gozo? ¿Está alegrándose? Y no es, el gozo nuestro no es dependiente de un factor externo. El gozo nuestro es una realidad interna que yo tengo que traer mi alma a perfecto acuerdo. Gózate, alma, dijo María, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué es engrandecer? Engrandecer no es que vamos a hacer a un Dios pequeño grande o a que Dios le falta crecer y por eso yo tengo que engrandecerlo. No, engrandecer es traer ese Dios sublime, majestuoso, grandioso cerca de mí. ¿Cómo lo traigo? Mediante una consideración gozosa de quién es Él. ¿Recuerdan ustedes de la conferencia que hace 3 semanas aprendimos que hay cristianos telescopios y hay cristianos microscopios? Cristiano telescopio, ¿qué es lo que hace? Lo grandioso, el telescopio lo que hace es lo grande, lo trae cerca para que lo podamos apreciar, para que lo podamos valorar, para que nos podamos gozar y maravillarnos. Entonces la grandeza de nuestro Dios yo la traigo cerca mediante la meditación en quién es Él. ¿Quién es Dios? Dios no es un Dios pequeño, mucho menos limitado. Nuestro Dios es grande y yo cada día decido, alma, tienes que traer al Señor al entendimiento correcto.
¿Quién es el Señor? Él es grande. Y ahí está su palabra, que es la guía para que nosotros podamos ver a Dios como Él es. Él es un Dios grande, poderoso. Él todavía hace milagros. Él todavía sana ciegos. Él da la vista a los que están ciegos. Él habla a los que están mudos. Él hace escuchar a aquellos corazones endurecidos. Y Dios haga hoy el milagro de traer esa sanidad a todo corazón endurecido. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios. Gracias por el regalo. Tenemos la dicha, tenemos la vida en nosotros, Señor Dios. No estamos vacíos, Señor Dios. Joven, tienes que alegrarte en Dios. Caso contrario, el mundo definirá tu gozo. Tenemos que gozarnos en el Señor y alegrarnos en Él. Dios está trayéndonos un entendimiento. Él está construyendo su casa espiritual. Dios está construyendo su templo espiritual. ¿Por qué vino Cristo? Porque era necesario que el verbo de Dios se encarnara, la palabra se hiciera carne, para que entonces construyera el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. La casa espiritual de Dios. Dios solo mora en el lugar donde Él decidió escoger. Y Él puso toda su gloria en Cristo. Por lo tanto, el Mesías vino a vivir entre nosotros para ser morada, para ser tabernáculo. Y cada día Dios está construyendo un pueblo que es casa espiritual. Muchos son salvos, pero no todos son casa espiritual. Esta es una verdad importante. Muchos son salvos, pero no todos son piedras vivas. ¿Quiénes son piedras vivas? Aquellos que se dejan todos los días por el Señor, se maravillan en Él, y cuando la congregación se reúne, las piedras vivas hacen la iglesia del Señor, el templo de Dios. La piedra está siendo tallada, no en la iglesia. La piedra está siendo tallada en la cantera. Y la piedra viene tallada y lista cuando la congregación, la eclesía se reúne. Entonces las piedras calzan y construyen y edifican y sirven al propósito del reino y el gobierno de Dios. Por eso cada día es crucial maravillarnos en el Señor, porque al maravillarme en Dios, yo hago el canal para que Dios trabaje, para que Dios moldee, para que Dios sane, para que Dios edifique, para que Dios entonces me haga una piedra lista, una piedra viva para Él. Mis hermanos, fue por medio de la sangre de Cristo. Me encantó esta adoración, una adoración, nacimiento que apunta a la cruz. Porque la cruz es la razón del nacimiento. Mis hermanos amados, tenemos que entender que podíamos haber tenido, si Cristo simplemente hubiera nacido y hubiera crecido y hubiera sido un maestro, hubiera sido un profeta más, hubieras hecho el papel que otros ya anteriormente habían hecho. Y entonces nosotros no necesitábamos un maestro más, nosotros no necesitábamos un profeta más. Nosotros necesitábamos uno que venga a ser nuestro sustituto en la muerte, en el pago y en la obediencia perfecta. Eso es Cristo. Por eso no existe pesebre sin cruz. No existe nacimiento sin cruz. Mis hermanos amados, dice Hebreos 10:19. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, el lugar santísimo no está más limitado a un lugar físico. El lugar santísimo, que es la presencia donde Dios decidió habitar, hoy es la morada de Dios en el corazón del pueblo que Él llamó. Dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. La sangre hizo el camino nuevo y vivo a su presencia. Hoy tenemos acceso a esa presencia por la sangre de Jesús. Dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Hay un llamado que se nos hace. El sacerdote, el gran sacerdote que tenemos sobre la casa de Dios, el lugar santísimo de Dios, el que ministra delante de Dios, dice, nos hace la invitación, acerquémonos
con corazón sincero. Tenemos esta invitación hecha. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso es lo que hacen las piedras vivas. Las piedras vivas no están siendo una carga. Las piedras vivas no están siendo un estorbo. Las piedras vivas, por eso le decía hace un momento, las piedras vivas, no todos son piedras vivas. Piedra viva es aquel que participa de Cristo, aquel que es disciplinado, diligente en participar de Cristo cada día. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que está considerando cómo estimular a otros a las buenas obras. Las piedras vivas están construyendo a otros. Las piedras vivas están edificando a otros. Cómo estimularnos al amor, unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es clave, mire, la congregación, porque es el espacio donde nos exhortamos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mis hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, y ese sumo sacerdote es nuestro conquistador, Jesús. Su sangre es el pago perfecto y su carne es traspasada, es la entrada. Mire, necesitamos el pago, su sangre, y necesitamos la entrada. ¿Cuál es la entrada? Si había un velo, su carne abierta, su carne traspasada es la entrada que se nos abrió al lugar santísimo. Qué maravilloso es Dios. Ese cordero, sí, fue un niño en un momento, pero luego Él, por su sangre y por su carne traspasada, abrió el camino, abrió el paso para nosotros. Qué maravilloso. Para que cada día entonces transitemos, cada día participemos de Dios mismo. Mis hermanos, yo quiero, no pierda por favor, vamos a regresar dentro de un momento a Hebreos capítulo 10, donde estamos este momento. Vamos a ir a Primera de Pedro 2. Esta es una introducción que yo estoy haciendo. El tema de este mensaje es el Dios encarnado, es el gozo del cielo y la tierra. La encarnación de Dios mismo tiene una respuesta, demanda de nosotros una respuesta, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos al libro de la carta del apóstol Pedro, la primera carta en capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Bueno, el Espíritu Santo en realidad hablándonos por medio de este vaso. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, leche pura espiritual, para que por ella crezcan para salvación. El problema es que hay muchos que no toman la leche espiritual y siguen siendo niños espirituales. Está bien, por un tiempo el niño está bien, pero ¿qué pasa si ese niño nunca madura? Ese niño que nunca madura tiene dos opciones: o es un enano o es un monstruo. Pasados los años, esa falta de madurez, esa falta de diligencia lo hace un enano espiritual o un monstruo espiritual, porque nunca maduró. Dice, mis hermanos, solo entonces podremos crecer para salvación. Una salvación que es progresiva, una salvación que es en medida de cómo yo me dispongo, cómo yo me pongo en las manos del Señor, cómo yo respondo a su salvación. Eso determina cuánto voy a crecer. ¿Quién crece? El que responde a la salvación, el que responde en maravilla, el que responde en gozo, el que responde en diligencia. Dios nos está llamando a ser diligentes, entonces crecemos para salvación. Ojo, salvación del Espíritu es un hecho consumado y eterno. Nadie nos robará la salvación del Espíritu. Ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero eso sí, mi alma puede estancarse y yo perder, siendo creyente y siendo que un día iré al cielo, perder mi destino y propósito, perder ser piedra viva hoy en la tierra.
Porque Dios está construyendo su gobierno. Dios está estableciendo su gobierno. Mis hermanos, verso 3, si es que han probado la benignidad del Señor. Qué interesante es esto de aquí. ¿Quiénes son los que responden? Los que se dan cuenta de que Dios es bueno. Si es que han probado la benignidad del Señor. En otras palabras, todos aquellos que se maravillan en que Dios es bueno, esos son los que crecen para salvación. Mis hermanos, sí, no todos, aún siendo creyentes, consideran que Dios es bueno. Muchos tienen reclamos contra Dios. ¿Por qué? Porque no me sucedió como yo esperaba. He estado orando tanto tiempo por esta petición y yo no la he recibido. No me sucedió como era mi expectativa. Mi hermano, sea lo que suceda con nosotros, Dios no deja de ser bueno. Él es bueno. Independientemente de mí, de mis gustos, de mis peticiones, independientemente de si yo me siento bien hoy día o no, Él es bueno. Cuando yo entiendo Él es bueno, benigno, Él es benigno, entonces yo voy a crecer para salvación. Viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Tremendo esto, póngale atención a esto. Él es la piedra viva. Es una piedra escogida, es una piedra especial, es una piedra clave, fundamental, Jesús. Entonces nosotros, como piedras vivas, vamos a ser, dice, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque se encuentra en la Escritura, esto se encuentra en la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Qué poderoso es esto. Dice, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que cree en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Qué tremendo, pues ellos tropiezan porque son, póngale atención, desobedientes a la palabra, y para ello también estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Varias cosas que quiero puntualizar de este texto que hemos leído. ¿Por qué Jesús es una piedra viva? Yo sé que es una piedra, sé que es una roca, pero ¿qué es una piedra viva? Jesús es una piedra viva porque es la piedra fundamental de la casa de Dios, pero al mismo tiempo es una piedra de tropiezo y escándalo. Jesús es gloria para todo aquel que toma decisiones por Él y para Él, pero también Jesús es tropiezo y caída para todos aquellos que lo desechan como valor supremo. Eso es una piedra viva. Es gloria para aquellos que se diligencian por Él, gloria para todos aquellos que se maravillan, aquellos que lo abrazan, aquellos que hacen a Jesús primero. Usted hoy al venir acá, usted ha hecho a Jesús preeminente. ¿Por qué? Porque al final es Él el motivo. Pero mi hermano, ese mismo Jesús que es edificación, también Jesús es tropiezo y caída para todo el que lo rechaza. Esa es una piedra viva. Mis hermanos, cuando engrandecemos nuestra alma al tamaño de Cristo, maravillándonos en su poder, nos volvemos piedras vivas. ¿Cómo me vuelve una piedra viva, pastor? Yo no quiero ser un niño toda la vida. Yo quiero madurar. El Señor nos da la clave: maravillarnos en Cristo como la piedra escogida.
maravillarnos en Cristo. Entonces yo me volveré una piedra viva que también será parte del edificio, la casa espiritual que Dios está construyendo. Mis hermanos, porque solo las piedras vivas son la evidencia de su poder. Cristianos hay muchos. Le aseguro que la mayoría estuvo celebrando Navidad. Pero aquellos que ven a Cristo como escogido, como especial, no todos. ¿Qué es la Navidad para el sistema, para el mundo? La oportunidad para tener fiesta, para tener mucha comida, consumismo. Han perdido todo enfoque. Han perdido toda dirección acerca de qué es la natividad. Entonces por eso nadie puede celebrar la verdadera Navidad, solo las piedras vivas. Solo las piedras vivas saben cómo celebrar verdaderamente la Natividad. Lo demás es excusa para tener una fiesta, tener comida, tener desenfreno. Eso es lo que pasa en estas fechas. Desenfreno. ¿Sí? Es una oportunidad para dar licencia a la carne, para comer más, para recibir más, para alcoholizarse. ¿Sí? Eso es la excusa. Este es el tiempo donde más se vende alcohol. No hay entendimiento de piedras vivas. No hay verdadera natividad, verdadera celebración. Pero las piedras vivas sí entienden, sí conocen. Si usted se reunió con su familia anoche, con sus amigos, si el día de hoy va a disfrutar también en la tarde, mi hermano, hágala con la conciencia. Cristo, tú eres la piedra escogida. Cristo, tú eres la cabeza principal del ángulo. Jesús, tú eres el cimiento de esta construcción. Y Señor, yo quiero ser piedra viva para ti. Tállame, moldéame, Señor, para que cuando yo me congregue con otros santos, entonces seamos eclesía, seamos gobierno tuyo sobre la tierra. Hay muchos que pasaron el tiempo, pasaron los años y no pueden estimular a otros a las buenas obras. Se quedaron cortos, se quedaron secos porque ignoraron su llamado espiritual. Mis hermanos amados, qué tremendo es esto. Wow, esto es tremendo. Lo que el mundo rechazó terminó siendo la cabeza de la edificación. Lo que el mundo rechazó terminó siendo el cimiento del gobierno de Dios. Wow. Porque le doy un principio. Los últimos, los rechazados, serán los primeros. Caín, primogénito de Adán y Eva, hizo a Dios común. Caín hizo a Dios común trayéndole una ofrenda cualquiera. Y su hermano Abel, el menor, hizo a Dios especial trayéndole lo mejor a Dios. ¿Cuál es el principio aquí? El mayor terminó siendo rechazado. Dios recibió al menor. Dios se agradó del menor. Ismael fue el primogénito de Abraham, pero Dios estableció a Isaac como el heredero de la promesa. Isaac era el primogénito. Perdón, Ismael era el primogénito. Isaac era el segundo. Pero no era la promesa para el primero, sino para el menor. ¿Quieres seguirlo viendo? Este es un principio bíblico. Esaú, el primogénito de Isaac, rechazó la bendición de Dios. Pero Dios bendijo al menor, a Jacob. Y a través de él estableció la simiente de Israel. Cuando la nación entera, ¿quiere otro ejemplo? Cuando la nación entera quería un rey humano, rechazaron a Dios, escogieron un hombre externamente calificado para ser rey. Un hombre grande, de alta estatura, calificaba externamente. Saúl, pero Dios lo rechazó y escogió al último de una familia de 8 hijos como el rey que Dios exaltaría como príncipe sobre su pueblo.
¿Por qué? Lo que el mundo abraza, Dios lo rechaza. Y lo que el mundo rechaza, Dios lo exalta para ser cabeza. Los últimos vendrán a ser los primeros. El mundo rechaza edificar su vida sobre Cristo. El mundo no considera a Cristo. El mundo ha rechazado edificar sobre Cristo. La piedra que ellos rechazaron, ahora es la piedra exaltada, a través de la cual Dios edifica su casa espiritual entre los hombres. Cristo, la piedra angular. Mis hermanos, esto es glorioso. Mis hermanos, quiero llevarles a 1 Timoteo 3:14. ¿Cuál es el fundamento de esta casa espiritual? Es Cristo encarnado. El Mesías de Dios, el prometido de Dios, Dios Hijo, haciéndose carne, es el fundamento de esta casa espiritual. Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta. Es la primera carta a Timoteo, con la finalidad de que este joven ministro de la casa de Dios, ¿qué es Timoteo? Timoteo es un joven ministro. Ministro es la palabra servidor. ¿Qué es Timoteo? Un servidor de la casa de Dios. ¿Ok? Pablo le escribe esta carta a Timoteo, a este ministro, a este servidor de la casa de Dios. ¿Qué está construyendo Dios? Su casa. Dios está buscando siervos, hombres y mujeres para edificar su casa. No estamos hablando de un edificio físico, no estamos hablando de un nombre particular de una congregación. Dios está edificando su morada entre los hombres, su casa espiritual. Sí, esta es una congregación, es una casa espiritual, pero que forma parte de toda la casa espiritual de las piedras vivas en todas partes. Mis hermanos, le escribe a este joven ministro de la casa de Dios para que conozca el poder para caminar como templo espiritual. Vamos al versículo 14. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Te escribo estas cosas. Mire, le está escribiendo estas cosas, toda esta carta. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Para qué es 1 Timoteo? Para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia, la eclesía del Dios vivo, no de un Dios muerto, no de un Dios cualquiera. Es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia. La palabra iglesia es la palabra asamblea. Eclesía en el griego es una palabra que es la asamblea de los que llamó fuera del mundo para su gobierno. Eso es, mire, se da cuenta que la palabra eclesía, de donde viene nuestra palabra en español, iglesia, no tiene nada que ver con un grupito, simplemente. ¿Qué era la eclesía? Era una asamblea que se formaba a las entradas de las ciudades en el mundo antiguo, donde los que eran llamados a esta asamblea, que se reunían en la puerta de la ciudad, tomaban las decisiones y legislaban, gobernaban la ciudad. Era la asamblea de gobierno de las ciudades. Eso era la eclesía. Eso es entonces la iglesia del Dios vivo. Los que Dios llamó afuera para gobernar, para reinar sobre la tierra. ¿Gobernar a nombre de quién? ¿Gobernar para quién? Para Dios, su propósito, su reino, su gloria, mi amada familia. Entonces, es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la casa de Dios? Ahí está la definición. Es la iglesia del Dios
vivo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser columna y sostén de la verdad. Repito, ¿qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios vivo. ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? Ser columna y sostén de la verdad. La casa de Dios es la asamblea de los llamados fuera a gobernar con Dios para ser columna y sostén de la verdad. Pero los que son de esta casa entonces deben saber cómo conducirse, porque hay lineamientos, cómo nos conducimos en la casa de Dios. Debemos saber, se requiere exactitud y precisión para conducirse en esta casa. Y todo creyente tiene el llamado de saberlo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad que estamos llamados a defender, sostener, mostrar, manifestar? Vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. A ver, yo quiero que usted esté haciendo el ejercicio conmigo y vamos los pensamientos, la secuencia de pensamientos. Timoteo, te escribo esta carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ok, esta iglesia está llamada a ser columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tenemos que sostener, que tenemos que defender, que tenemos que mostrar, que tenemos que evidenciar. ¿Cuál es esa verdad? Verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es la verdad? El misterio de la piedad. Piedad, ¿qué es piedad? Piedad es el carácter único y santo de Dios. Piedad es el carácter de Dios, que es santo y que es único. Eso es piedad. ¿Qué es una persona piadosa? Piadoso es aquel que muestra el carácter de Dios. Un carácter único, un carácter diferente, no es común. La piedad es lo que distingue a la iglesia. La piedad es lo que me distingue del común. ¿Qué es la piedad? El carácter de Dios. Sí, es cierto. Muchos no evidencian el carácter de Dios. No son piedras vivas. Pero la iglesia, que es columna y sostén de la verdad, es una evidencia de la piedad. Es una evidencia del carácter de Dios poderoso, del carácter de Dios misericordioso, del carácter de Dios recto, del carácter de Dios santo. Su pueblo es un pueblo no común, es un pueblo apartado. Entonces la iglesia fue llamada para defender el misterio de la piedad. Mis hermanos, la verdad gira alrededor de Dios y quién es Él. No existe una verdad. Tu verdad, mi verdad, verdades relativas. No, la verdad es una y la verdad es Dios. Y la verdad específicamente revelada por Dios a través de Cristo, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay verdades, hay una verdad. Y esa es la revelación del Cristo encarnado. La semana pasada, hace 8 días, hablábamos cuán crucial es entender que Cristo se hizo carne. El espíritu del anticristo no valora, menosprecia la encarnación de Cristo. Es más, la evidencia, primera de Juan lo vimos, la evidencia de aquel que es del anticristo es que rechaza que Cristo vino en carne. Entonces, mis hermanos, la piedad es el carácter de Dios y la verdad entonces gira alrededor de ese Dios santo, único, poderoso. Ahora, mis hermanos, esa misma verdad tiene el poder esta verdad de producir, pero también demandar de nosotros una vida de obediencia y justicia. La revelación de Dios por medio de Cristo nos ordena una vida
que responde a Dios en obediencia y justicia, pero esa misma revelación de Dios nos da el poder para esa vida de obediencia y justicia. ¿Qué es piedad? Es una vida de obediencia y justicia. Obediencia a Dios y justicia, caminos rectos. Dios no quiere que andemos por caminos chuecos. Dios quiere que seamos la evidencia de una iglesia, de un pueblo que camina caminos rectos. Lo chueco no es para nosotros. Ahora muchos dicen, sí, pero la gracia, pastor. Sí, la gracia es el poder para caminar en rectitud. La gracia revelada en Cristo encarnado es el poder para caminar en rectitud. Dios quiere que caminemos en piedad, obediencia y justicia. Mis hermanos, ese es el misterio de la piedad. Bueno, lo vamos a explicar, el misterio de la piedad. La palabra misterio habla de la revelación de Dios que solo por medio de Cristo es posible. La palabra misterio, no se confunda, por favor, porque varias veces el mismo apóstol Pablo en varios de sus escritos utiliza la palabra misterio. ¿Qué es el misterio, pastor? Explíquenos, porque Pablo tanto habla del misterio. Misterio es la revelación de Dios que solo es posible por medio de Cristo. Dios revela sus misterios anteriormente velados. En el antiguo pacto estaban velados, no se entendían. Muchos lograron ver sombras, pero en Cristo todos los misterios de Dios son revelados. ¿Qué es el misterio? Es lo que Dios revela por medio de su Hijo Jesucristo. El misterio de la piedad es cómo vivir el poder de una vida, de una iglesia recta, una iglesia poderosa sobre la tierra, a partir de la revelación de Cristo. ¿Qué es el misterio de la piedad entonces? Es la revelación del Cristo encarnado. Vamos a ver esto, maravilloso. Grande, versículo 16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y ahora usted va a ver allí, en su Biblia, usted lo tendrá ordenado en 6 líneas, como una poesía escrita en 6 líneas, ¿verdad? Se dice que en la iglesia primitiva esto era un cántico, que lo cantaban. Por eso es que dice por indiscutiblemente, es decir, todos lo cantan o todos lo conocen, este canto, el misterio de la piedad. 6 líneas, y algo que yo quiero que usted note esta mañana es que esas 6 líneas se pueden organizar en 3 pares. Las 2 primeras, un par, las siguientes, un par más, y las últimas, el tercer par. Él fue. Ahora, ¿quién es Él? Él fue. ¿Qué dijo el versículo anterior? Te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿quién es ese Él? Es Dios. Dios fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu. Primer par, manifestado en la carne, vindicado en el espíritu. Segundo par, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones. Tercer par, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande, grande la revelación de Dios por medio de Jesucristo para que nuestras vidas lo expresen es grande. Grande es el misterio de la piedad. Yo cuando noté esta palabra grande dije, Señor, esto es crucial entonces. Grande, es trascendente, no tiene comparación. La piedad, que es que tú y yo seamos la expresión de Dios, es una revelación grande, sin precedente. ¿Cuál es el centro de esta revelación? Pablo está hablando de la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Dios mismo es el centro de esta revelación. Cada una de las 6 líneas a este cántico responde a Dios encarnado. Es Dios encarnado. Cada una de estas 6 líneas habla de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios encarnado.
Ahora, yo le dije que íbamos a regresar a Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10 nuevamente, por favor. No pierda esta escritura porque quiero que vea esto. Dice la primera línea, Él fue manifestado en la carne. Mis hermanos, nuevamente aquí me tiene usted a mí, diciéndole cuán crucial es que el verbo se haya hecho carne. Él fue manifestado en la carne. ¿Por qué es importante esto? Mis hermanos, porque este niño que nació, este niño nació para morir. Era crucial para morir por nosotros. Mis hermanos, para cumplir la obra de redención. Se dice que Isaac es un tipo de Cristo. Un tipo es una figura que apunta a Cristo. Isaac en el Antiguo Testamento, cuando Abraham lo iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Se dice que esa figura de Abraham sacrificando a Isaac es una figura del Padre entregando a su Hijo, Jesucristo. Pero a diferencia de Isaac, quien ascendió a la montaña sin tener idea de que él iba a hacer el sacrificio, Jesús descendió del cielo completamente consciente de lo que el Padre tenía planeado para él. Es más, hasta el final lo vemos a Isaac preguntando, Señor, papá, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde están las cosas para el sacrificio? Isaac no sabía que iba a ser el sacrificio. Pero Jesucristo, antes de bajar, él ya sabía que él iba a hacer el sacrificio. Jesús descendió del cielo completamente consciente del plan del Padre. La Escritura nos registra lo que pudo haber sido un mensaje de despedida que Jesús le tiene con su Padre antes de su encarnación. Mire lo que dice Hebreos 10:5. ¿Quiere ver el mensaje de despedida del Padre con el Hijo cuando el Hijo se va a encarnar en el vientre de María? Iba a ser concebido por el poder del Espíritu Santo. Mire el mensaje de despedida del Hijo al Padre. Hebreos 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Hijo diciéndole al Padre, no basta más sacrificios ni ofrendas. No bastan más animales muertos. No basta. No, eso es lo que tú no demandas, Padre. Me has preparado un cuerpo. Esas células que se formaron en el vientre de María era el cuerpo que el Padre le había preparado al Hijo. Luego en su nacimiento, ese bebé, esas manitos pequeñitas, era el cuerpo que el Padre le había preparado para que esas manitos luego fueran traspasadas por nosotros. Esos pies traspasados por nosotros. En ese bebé, allí estaba el cuerpo que el Padre le estaba preparando al Hijo. Porque el Padre no demandaba otra ofrenda más. Porque no servían esas ofrendas. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿qué dijo el Hijo? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así se despide el Hijo del Padre para encarnarse. Qué precioso es esto. Ese pasaje de la Escritura nos da una mirada extraordinaria al corazón del Salvador antes de su nacimiento. Él supo que estaba llegando al mundo para hacer el sacrificio definitivo y al final redimir al hombre de su pecado. El sacrificio final,
el sacrificio definitivo. Su cuerpo había sido preparado divinamente por Dios, específicamente para ese propósito. Jesús iba a morir por los pecados nuestros y Él lo sabía. Además, Él lo estaba haciendo por su propia voluntad. Ese fue el objetivo de la encarnación. Mis hermanos, qué tremendo es esto. Por eso el gran misterio de la piedad, la encarnación de Cristo, empieza ¿cómo? Regresando a 1 Timoteo 3, Él fue manifestado en la carne. Mis hermanos, Dios Hijo, Jesús el Cristo, Él tomó la forma de hombre. Haya pues, dice Filipenses 2:5, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació de sí, renunció temporalmente a sus privilegios, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Qué poderoso es esto. Él se hizo carne, Él se hizo hombre. Maravilloso es esto. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, ¿qué es lo que proclamamos? ¿Qué es lo que defendemos? ¿Qué es aquello en lo que nos maravillamos? Mis hermanos, nos gozamos ¿en qué? En su encarnación. Dios Hijo, Jesús el Cristo, no solamente es espíritu, obviamente Él es Dios en el espíritu, es el ser espiritual absolutamente poderoso. Él es todopoderoso, pero también es Dios en la realidad humana, porque Él es la plenitud de la realidad humana. Jesús es un hombre lleno y completo. Esa es la encarnación de Cristo. El Dios eterno, el ser espiritual todopoderoso, toma forma humana para llegar a ser no un hombre caído, un hombre lleno, un hombre completo, un hombre en cuyo corazón está la voluntad del Padre, la voluntad de su Padre, para lo que fuimos creados. Yo decía la semana anterior, Dios no rechaza nuestra naturaleza humana. Hablo de la condición, la realidad humana. Dios no la rechaza. Lo espiritual es bueno, lo humano es malo, lo material. No. Dios lo que hace es tomar esta forma para llenarla, para saturarla, para fortalecerla. Mis hermanos, cuando usted se sienta débil en su carne, cuando usted se sienta desanimado en su alma, cuando usted se sienta desfallecer, recuerde, el Dios eterno descendió para llenarlo todo de esta realidad humana. Mis hermanos, cuando sentimos que nuestras fuerzas decaen, mis hermanos, yo tengo que recordar, tú te encarnaste para fortalecer esta carne. Tú te encarnaste para fortalecer esta alma de los hombres que puede ser desviada hacia el pecado. Tú tomaste también esta alma para hacerla un canal del poder de Dios. Esta forma humana para que este cuerpo sea un canal de tu poder. ¿Estás enfermo? Recuerda, Él tomó esta forma. Porque Él no rechaza tu cuerpo, Él no rechaza la esfera material, Él la quiere llenar. Eso es glorioso, eso es maravilloso y eso debe llevarnos a gozarnos. Porque Él lo quiere llenar todo. ¿Por qué creemos que Dios sana? Porque Él se hizo hombre para tomar y llenar esta realidad humana. Y toda enfermedad pierda poder de tu cuerpo. Por eso creemos que Dios sana. Porque caso contrario, Él se hubiera quedado como Dios. Pero Él, al hacerse hombre, dijo, yo quiero llenarlo todo.
Ese es el regalo. Eso es lo que celebramos, que Él llena esta realidad humana con todo lo que es de Dios. Por eso celebramos. Por eso es que como líder y pastor somos intencionales en hacerlo. Algunos me miran con recelo, algunos me miran, no estoy seguro de eso, pastor. Pero déjeme decirle, estoy plenamente convencido que su encarnación es el mensaje. Yo quiero llenarlo todo en tu realidad humana. Mis hermanos, por eso nos gozamos. Por eso se gozó Elizabeth. Por eso se gozó María. Porque dijeron, Dios está viniendo a llenarlo todo de esta realidad humana. ¿Qué es María? ¿Qué es Elizabeth? Dos portadoras de eternidad. ¿Qué somos las piedras vivas? ¿Qué somos el pueblo salvado por Dios? Somos portadores de eternidad. Ese es el regalo. Qué lindo si le llegó un regalo. Qué lindo, algunos hicieron intercambio de regalos y todas esas cuestiones. Qué lindo aquello. Pero yo quiero decirle algo. El regalo supremo, preeminente, es eternidad, su espíritu en nosotros para llenarlo todo. Llenar nuestra alma y llenar nuestro cuerpo. Ya tenemos esa llenura en nuestro espíritu. ¿Cuántos están celebrando el regalo? Feliz Navidad. El regalo, Cristo en medio nuestro. Cristo con nosotros. Él llenándolo todo. Es la mayor noticia. Es la mayor celebración. Por eso los pastores, ni dos veces, deberíamos seguir el ejemplo de los pastores. Corrieron. No, nada los detenía. Dejaron sus rebaños allí y fueron a ver. Dios ha venido a habitar entre nosotros. Dios quiere llenarlo todo entre nosotros. A esos hombres se les llama hombres de buena voluntad. Y dice, paz para con esos hombres. Paz para aquellos que corren. Paz para aquellos que se gozan en el regalo. Paz para aquellos que abrazan el regalo. Paz para aquellos que dejan tratar de solucionar problemas. Dios no nos llamó a solucionar problemas. Dios no nos llamó a tratar de cambiar a la gente. Dios nos llamó a gozarnos en el regalo. Dios nos llamó a alegrarnos en la dicha. Tú estás perdiendo tu vida cuando tratas de cambiar a la gente. Estás perdiéndote la maravilla. Gózate y maravíllate en que el regalo está en ti. El regalo supremo. Tú y yo lo tenemos. Oramos que el mundo lo conozca. Oramos que el mundo vea ese regalo a través de nosotros. Pero esto es crucial, familia. Es crucial. Vamos a la segunda línea de este gran misterio de la piedad. El secreto, la revelación del poder para vivir una vida recta y justa. Ser piedras vivas en la tierra. Dice la segunda línea. Él fue vindicado en el Espíritu. Wow. Dios Hijo, Jesús el Cristo. Su alma fue fortalecida. Estando en esta condición de hombre, su alma fue fortalecida todo el tiempo por el Espíritu. Vindicado, respaldado, justificado, fortalecido. ¿Quién era la fortaleza del Hijo? El Espíritu. Por eso dice el misterio de la piedad. Él fue vindicado en el Espíritu. Oh, mis hermanos, el Espíritu lo fortaleció por medio de la dependencia gozosa que tenía Jesús en el Padre. ¿Cómo es que somos vindicados nosotros en el Espíritu? Cuando nos gozamos en depender de Dios. Dios no quiere que tú resuelvas los problemas. Dios quiere que tú dependas. ¡Qué maravilloso! Por su obediencia al Padre, por el Espíritu fue guardado sin pecado durante su ministerio. ¿Cómo es que Jesús no pecó? ¿Cómo es que Jesús no cometió pecado? Siendo hombre, siendo en esta carne nuestra. ¿Cómo es eso? Porque Jesús dependió del Espíritu. Para enseñarnos que cuando dependemos del Espíritu, somos poderosos. Qué poderoso. Mire, dice
vindicado en el Espíritu. Fue por el Espíritu que se le proveyó el poder para que hiciera milagros, sanidades, predicara la palabra, llegara a muchos, endemoniados sean liberados. ¿Quién lo hizo? El Espíritu en Cristo. Fue vindicado por el Espíritu. Cristo resucitó, dice Romanos 6:4, por la gloria del Padre, el Espíritu. Quiero que lea conmigo Hechos 10:38. Si desea, léalo en la pantalla. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En esta condición de hombre, el Espíritu fue su fortaleza. Romanos 1:3 dice: su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la carne entonces fue poderoso por causa de su dependencia del Espíritu. Cada vez que tú y yo dependemos del Espíritu. Como pastor dependo del Espíritu. Yo quiero aprender a depender del Espíritu. ¿Cómo dependemos? Cuando hacemos disciplinas para el Espíritu. Cuando nuestras disciplinas son por lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Crecemos en dependencia y el Espíritu nos fortalece. Todas las disciplinas, el congregarnos. ¿Qué es congregarnos? Es más que un asistir. El congregarnos es: Señor, yo necesito de la gracia, del poder que viene por medio del cuerpo. Y yo quiero ser piedra viva, quiero edificar, estimular a otros. Quiero ministrar a otros. Eso es congregarnos. Eso es ser piedras vivas. Y eso es solamente una disciplina del Espíritu. Disciplina del Espíritu cuando nos adentramos en los mensajes. Tanta palabra que hemos recibido, mis amados hermanos. ¿Cómo está administrando? Esa administración de la palabra son las disciplinas. Los días martes estamos yendo por medio de cada palabra recibida y estamos entonces permaneciendo, injertando, porque al injertar y permanecer, al entender la palabra, entonces, solo entonces la palabra da fruto. El 2 de enero, que cae lunes, iniciamos un ayuno con la iglesia del Señor. Un ayuno porque es una disciplina espiritual. ¿Qué es el ayuno, mi hermano? Nuevamente repito algo que ya lo he dicho anteriormente: no es morirse de hambre. Un ayuno no es voy a torcer el brazo de Dios para que Dios se apiade de mí. No. El ayuno es: yo renuncio temporalmente al placer de esta carne para descubrir un placer mayor, el placer del Espíritu. El lunes 2 de enero arrancamos el ayuno. ¿Por cuánto tiempo, pastor? Por 21 días. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, algunos están asustados, se pusieron blancos. La iglesia va a estar en este tiempo de ayuno 3 semanas, que lo terminaremos el domingo 22 de enero. Pero usted se siente en libertad de hacerlo el tiempo que usted determine. Las maneras y formas, usted se puede inhibir de alimentos sólidos, tomar jugos o comer fruta, romperlo en la noche o en la media tarde, como Dios le dirija. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo quiero descubrir la disciplina del Espíritu, porque Jesús fue vindicado por el Espíritu. Son disciplinas espirituales. Arrancamos el lunes 2 de enero y terminaremos el domingo 22. Amén, familia del Señor. Disciplinas espirituales. Disciplinas importantes. Mis hermanos, vamos al segundo par. Segundo par. ¿Qué dice la tercera línea? Él fue contemplado
por ángeles, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones. Él fue contemplado por ángeles. ¿Quién fue ese? Dios Hijo, Jesús el Cristo. Los ángeles, ¿qué son ángeles? Son mensajeros divinos. Ellos sirvieron a Cristo contemplándole en su gloria. En Lucas 1 anunciaron su concepción. ¿Quiénes lo hicieron? Los ángeles. Anunciaron su nacimiento en Lucas 2. Le sirvieron en la tentación después de que Jesús estuvo ayunando 40 días en el desierto. Satanás vino a tentarlo. Jesús respondió, dependiendo del Espíritu, respondió y venció la tentación. Dice que los ángeles vinieron y le servían. A Jesús lo asistieron los ángeles en su hora de agonía. Eso está en Lucas 22, cuando Jesús estaba en Getsemaní y sudaba gotas de sudor como grandes gotas de sangre. ¿Quiénes estaban allí con Jesús? Los ángeles. ¿Quiénes son los que anunciaron cuando la tumba estaba vacía y le dijeron, no está aquí, ha resucitado? Los ángeles. Y mis hermanos, dice Filipenses 2:9, que los ángeles eternamente doblan su rodilla para adorarle. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, todos los seres angelicales. Qué tremendo es esto. Mis hermanos, ¿quién fue proclamado entre las naciones? Jesús el Cristo. El testimonio de su obra y salvación ha corrido entre las naciones. Nadie como Dios encarnado, cuyo testimonio sea salvación. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y verso 11, no solo de las naciones, verso 11, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros los ángeles, miren, y cayeron delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué nos dice este segundo par? Que el Cristo encarnado es el motivo de la adoración y la alabanza proclamada tanto por ángeles como por hombres. Los que están en el cielo y las naciones de la tierra se regocijan en el Dios encarnado, en el Dios manifestado en la carne. Mis hermanos, este es nuestro Señor. Y este es el gran misterio de la piedad, y que tenemos que defenderlo, gozarnos, alabarlo, adorarlo. El gran misterio de la piedad, es nuestra proclamación, es nuestra vida. Para eso existimos. Si hago lo que Dios me llama a ser padre, ser madre, ser esposo, ser esposa, administrar un negocio, lo que Dios me llama a hacer, lo hago para expresar esta realidad, para manifestar esta realidad, proclamarlo, que el mundo lo adore, que el mundo lo conozca, que el mundo vea mi gozo. El mundo no quiere venir a Cristo porque no ve tu gozo, porque no ve tu maravilla. Pero déjeme decirle, la maravilla que el mundo ve en nosotros será el poder de Dios para atraer muchos a Cristo. El mundo no quiere ese Dios amargado reflejado en tu rostro. El mundo quiere respuestas. Si Baal es Dios, síganle. Pero si Dios es Dios,
síganle a Él. No fue solo entonces hasta que Dios mostró su poder con fuego que el pueblo se definió. Porque la gente no va a seguir un buen mensaje. La gente va a seguir un Dios mostrado poderoso en tu vida. Esa es la evidencia, la maravilla de Dios. ¿Qué es lo que tenían todos estos personajes en la encarnación de Cristo? Gozo y maravilla. ¿Qué tenían los pastores? Gozo y maravilla. ¿Qué tenía Elizabeth? Gozo y maravilla. ¿Qué tenía María? Gozo y maravilla. ¿Qué tenían los magos que vinieron del oriente? Gozo y maravilla. Es más, en Mateo 2, cuando habla de los magos, me encanta que 3 veces hace un triple énfasis. Dice que los magos, cuando vieron al niño, se gozaron grandemente con regocijo. Era un gozo desbordante. El Cristo encarnado, el Dios encarnado, el Rey nuestro, el Rey eterno, el Rey del universo encarnado. ¿Te produce gozo? ¿Estás gozándote en el regalo? Hoy y cada día se trata de eso, mis hermanos. Veamos el último par en el gran misterio de la piedad. Dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue creído en el mundo? Jesús el Cristo. El mundo es salvo por medio de creer. No es salvo por asentir algo. El mundo no es salvo. No somos salvos. Sí, yo creo en Dios. Usted va afuera y le aseguro que en la mayoría de casos le van a responder, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. No, eso no es creer en Dios. Creer es un depositarse. Entrego toda mi confianza, mi vida la pongo a sus pies. Eso es creer. Rendir cada área de nuestro corazón, eso es creer. ¿Y cómo el mundo es salvo? Por medio de la predicación. Es el medio de la salvación para todo aquel que cree. 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El creer no es la puerta del evangelismo. Cuando creíste, entonces fuiste salvo y ya basta. No, creer es un ejercicio espiritual todos los días. Cuando estoy ante una situación imposible, yo voy a creer. Estoy ante una situación adversa, dura. ¿Qué decisión tomo? Señor, yo voy a creer. Yo voy a confiar. Yo voy a depositarme en ti. Un diagnóstico médico. Señor, yo no voy. Hace unos días me llamó una persona llorando desgarradoramente. Pastor, a mi esposa le han detectado un cáncer. Pero lloraba, mi hermano, peor que niño, lloraba desgarradoramente. Y mi hermano, un celo santo del Señor vino a mí. Y yo le dije, ¿y usted por qué llora? Cuando yo estoy llorando de esa manera, yo estoy diciendo, Dios, esta situación es imposible para ti. Tú no eres suficiente. Cuando yo permanezco en la tristeza, le estoy diciendo, tú no eres suficiente. Cuando yo permanezco en la duda, le estoy diciendo, Señor, tú no eres suficiente. Tú eres pequeño. Cuando lloramos por los problemas, estamos diciendo a Dios, Señor, tú no eres capaz de esto. Pero el canal para ver el poder de Dios es, Señor, yo me gozo en ti por quién eres tú. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Qué es esa situación? Es la disciplina, Señor, yo voy a ser diligente en poner mi gozo en ti, Señor. En poner mis sentimientos, mis emociones en ti, Señor. Yo voy Señor, a confiar, porque es al que cree. Es por medio del creer que su victoria se nos entrega. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? ¿Quién fue recibido arriba? Dios Hijo, Jesús el Cristo. El Padre puso toda la gloria en su Hijo.
y lo sentó a su diestra. Efesios 1:19, su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima. Esta palabra, este término me encanta, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de su gloria, es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mis hermanos, este es el gran misterio de la piedad. Creído en el mundo, Él fue recibido arriba en gloria. Mis hermanos, esto nos habla de que la gloria es la secuencia del creer. Gloria le sigue al que cree. Ve el poder de Dios, ve la exaltación de Dios. Filipenses 2 dice, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Mis hermanos, ¿y esto para qué es, pastor? Esto es para que el Cristo encarnado sea nuestro gozo, para que el Cristo encarnado sea nuestra dicha, para que el Cristo encarnado sea nuestra felicidad, Él llenándolo todo. Quiero terminar con este pasaje del libro de Hebreos en capítulo 2, verso 9, donde dice pero vamos a ver cómo fue esta secuencia. La historia completa de su nacimiento, que incluyó su muerte sacrificial. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué razón fue hecho poco menor que los ángeles? Porque se hizo hombre. ¿Sí? Hombre es un estado menor que los ángeles, hasta que Cristo toma la forma de hombre y trajo al hombre a un estado superior a los ángeles, porque lo sentó a la diestra del trono de Dios. Pero mire lo que dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en su nacimiento, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ¿por qué se hizo hombre? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias, Jesús. Tú viniste a gustar la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Convenía, era conveniente, era beneficioso. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Para que nosotros podamos ser llevados a la gloria, Él tenía que ser perfeccionado. ¿Qué significa? Él tenía que padecer aflicciones, para que entonces nosotros tengamos gloria. ¿Es tu vida menos que gloria? Yo quiero decirte, eso no es lo que Él compró. Él compró gloria para nosotros. Wow. Mis hermanos, saltémonos al verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Oh, glorioso Jesús. Porque yo estaba en esta condición, Él tenía que tomar la misma condición. Él tenía que tomar la misma naturaleza nuestra, la naturaleza humana. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, servidumbre. Mis hermanos, eso es lo que celebramos. El misterio de la piedad es nuestra celebración en diciembre, en enero,
en febrero, en marzo, celebramos, nos gozamos, nos regocijamos en el Cristo encarnado, manifestado entre los hombres, vindicado por el Espíritu, el Cristo encarnado. Gracias, Señor, porque está construyendo su casa espiritual. ¿Por qué es crucial esto, pastor? Te escribo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El gran misterio de la piedad. Lo cantamos, lo celebramos, vivimos por eso. Es la respuesta en cada dificultad, el gran misterio de la piedad. ¿Qué es eso de la piedad, pastor? Significa que si yo me regocijo en esto, si yo lo canto, como lo cantaba la iglesia primitiva, entonces, ¿sabe qué va a suceder? La piedad va a ser la evidencia en nuestras vidas. ¿Qué es piedad? El poder de la vida de Dios. Una vida recta, una vida poderosa, una vida de justicia, una vida que camina en el propósito de Dios. Le invito a ponerse sobre sus pies. Padre, gracias. Como María, que portaba eternidad, como Elizabeth, portadora de eternidad, como los pastores, portadores de eternidad, como los magos, como Zacarías, como José. Todos ellos entendieron, vislumbraron, fueron testigos de la encarnación. Los apóstoles que dicen: el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Oh Señor, oh Jesús, perdónanos por no gozarnos como deberíamos gozarnos. Perdónanos, Señor Dios, por permanecer indiferentes ante este gran misterio, a esta grande revelación. Señor, aquí estamos, Padre, porque te decimos: Jesús, tú quieres construir tu casa, estás edificando tu casa, y para ello es necesario, Señor Dios, que entendamos, que comprendamos, Señor, cómo uno se conduce en tu casa. Y aquí está el fundamento, aquí está la piedra angular, aquí está la piedra principal, Señor Jesús. La piedra que muchos rechazaron, la piedra que el mundo rechazó y que hoy rechaza. La piedra, Señor, que ni la consideran, porque si no, no se desenfrenaran. Señor Dios, la piedra que se ha vuelto un pretexto simplemente para un tiempo bonito. Señor, aquí estamos, tu iglesia, tus piedras vivas, y te decimos: Señor, con nosotros no sea así. Nosotros abrazamos a Cristo como piedra escogida. Abrazamos a Cristo como piedra preciosa. Oh, precioso, precioso Jesús. ¿Qué más puedo pedir? Tengo todo, tengo el regalo. No tenemos listas. Señor, rompo mis listas, rompo mis demandas, rompo mis peticiones. Tengo todo. Tengo a Cristo, tengo el regalo, tengo la vida de Dios, tengo eternidad en mí. Y todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús tiene este regalo, tiene eternidad. ¿Por qué sigues triste? ¿Por qué sigues dependiendo de factores externos para alegrarse? ¿Por qué sigues dependiendo del comportamiento de otros para saber cómo vivir? No, nuestro Jesús, nuestro Dios manifestado en la carne, oh, es nuestro gozo suficiente. Nos alegramos, tenemos el regalo, el mejor regalo, el principal, el supremo, el que no necesita de otros regalos. De hecho, Señor, eres nuestra vida, Jesús. Te pido, sé el gozo de cada hombre aquí presente, sé el gozo de cada madre, de cada esposa, sé el gozo de cada joven,
Sé el gozo de cada anciano, Jesús. Jesús, que tu iglesia entienda y aprenda: felicidad eres tú, gozo eres tú, dicha eres tú, Jesús. Gracias doy a Dios por los jóvenes piedras vivas. Gracias doy a Dios por los hombres piedras vivas. Gracias damos a Dios por aquellos que se están en la intimidad, están dejándose en la cantera de Dios, se están formando para cuando se reúnan piedras vivas. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias. En este último domingo del año te decimos: Jesús, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestro bien. Gracias por este 2022, Señor. Has mostrado tu poder, has mostrado tu gloria. Jesús, gracias. Estamos llenos de gratitud. Gracias, Señor, porque de inicio a fin hemos visto tu poder y tu gloria. De inicio a fin hemos visto tus maravillas, Señor Dios. Padre, fortaleciéndonos, guiándonos, dirigiéndonos. Ahora, Señor, Padre, 2023 sea un año de maravillarnos más y más en la preciosa persona del Hijo de Dios. Eres nuestra riqueza, lo tenemos todo, no necesitamos más, Señor. Gracias, Jesús. Señor, todo vacío se ha absorbido por la vida, todo vacío se ha consumido. Tú no llenas vacíos, tú quemas vacíos, tú consumes vacíos para darnos la vida llena de Cristo. Cristo está lleno. Mi hermano, rechaza todo vacío, rechaza todo vacío. No diga: Señor, lléname. No. Dios no llena vacíos. Dios consume con su fuego todo vacío y te da la llenura de Cristo, porque Cristo es una vida llena. Cristo es una vida plena. Cristo es una vida abundante. Tú estás amargado, estás enojado porque no has descubierto que se te dio una vida llena. Tú estás triste porque no has entendido que se te dio al feliz. El feliz está contigo. El feliz está en medio nuestro. Yo no necesito estímulos externos, necesito al feliz. Y el feliz se nos dio. El pleno, el lleno, la vida del Dios Altísimo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre eterno, te agradecemos, te honramos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Jesús.